Estamos en este 14 de junio de 2025 abordando el tema del buen pastor en el Evangelio de San Juan y acabamos de ver un video sobre la vida de bueno, no un video, sino un reportaje sobre la vida de San Óscar Arnulfo Romero, obispo del Salvador. Eh, Quisiera retomar, ya que en la primera parte no hubo posibilidad de grabar. Quiero retomarla rápidamente, hacer un recorrido rápido de la clase, de la hora anterior, en donde hablábamos del aporte del padre Joseph Oriol Tuñí, especialista en el Evangelio de San Juan, que hablaba de que comer del pan de vida, que es Jesús, consiste en escuchar y en creer en el Señor, y que alimentarse tiene que ver más con alimentarse a nivel espiritual y teológicamente en la comunidad de fe a la que pertenezco, ¿no? Desde ahí alimentarnos del Señor, en eso consiste el pan de vida de Juan 6. En su libro El don de la verdad de Joseph Oriol Tuñí Bancells. Después le siguieron un montón de libros más acerca del Evangelio de San Juan. Luego de ahí pasamos al Buen Pastor, Juan 10 del 11 al 18 y también versículos 26 al 29, en donde el Buen Pastor es presentado como imagen del amor radical y vulnerable. Jesús se hace vulnerable hasta tal grado que se deja morir en la cruz por nosotros y de esa manera nos manifiesta su amor. Es un amor pues radical, sin reservas, incluso al costo de su propia vida, como nos dijo Henry Nouwen, este escritor de obras de espiritualidad de Holanda que vivió mucho tiempo en Canadá. ¿Ok? Luego veíamos a Leonardo Boff, que nos presenta su reflexión del buen pastor como resistencia al poder opresivo, ¿no? El buen pastor no huye cuando viene el lobo, dice Leonardo Boff. Eh, el buen pastor más bien enfrenta el peligro con coraje, eh, porque ama al rebaño, no porque recibe paga, ¿sí? Esto decía Leonardo Boff. En cuanto a Rowan Williams, este teólogo y obispo anglicano, él decía que hay un solo rebaño y una sola humanidad amada. Precisamente por ser anglicano, él apuesta por una iglesia o unas iglesias, no solo la suya, sino sobre todo la Iglesia Católica, más misionera, más ecuménica, más en diálogo pues con otras confesiones, con otras iglesias. Después hablábamos sobre Ansel Green, quien hablaba de que el Señor, como buen pastor, no nos controla, sino nos libera para que caminemos confiados en el amor. Pasábamos después a hablar sobre los padres de la iglesia, por ejemplo, San Agustín, que decía que el buen pastor es aquel que se sacrifica por las ovejas como lo hizo Cristo. San Gregorio Magno, para el cual el buen pastor tiene que ser modelo de vida para sus ovejas, que debe guiar con su conducta y no solo con su voz a las ovejas. En el caso de Orígenes de Alejandría, pues él hablaba de que Cristo conoce interiormente a cada alma, es decir, Cristo es buen pastor, no solamente de las personas, de las ovejas, sino del alma de cada oveja. Entonces es como más místico todavía el aporte de Orígenes. Luego San Juan Crisóstomo, Cristo, decía él, persuade con amor. Por eso las ovejas lo siguen, porque las persuade por su amor. Entonces, esto es lo que habíamos visto sobre los padres de la iglesia. A modo de conclusión de nuestra primera hora, de nuestra clase de hoy, tendríamos que decir lo siguiente. ¿Alguien quiere leer esta diapositiva, por favor?
Y padre, Adelante. el, el capítulo 10 de Juan sigue siendo un manantial inagotable de belleza y profundidad. Hoy se lee desde claves que resaltan. Primero, la ternura divina. Segundo, la dignidad humana. Tercero, la comunión universal y la resistencia al egoísmo y a la indiferencia. En el buen pastor, muchos encuentran una imagen de Cristo profundamente humana, profundamente divina y absolutamente necesaria en nuestro tiempo. Muchísimas gracias. Em, Hermanita Alma Luébano. Entonces, esos son los acentos que tiene la nueva investigación teológica sobre el tema de buen pastor en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. La ternura que Dios nos tiene, la dignidad del ser humano, la comunión universal y el resistir al egoísmo, a la indiferencia. No permitir que el egoísmo y la indiferencia penetren en nuestra sociedad o en nuestra iglesia, sino todo lo contrario, ¿no? La entrega, el amor, el interés, la preocupación por las ovejas, ¿verdad? Por los demás. Ok, vamos ahora a pasar a otro tema que no vamos a terminarlo, sino solamente a iniciarlo, a comenzarlo. El Evangelio de San Juan ofrece una visión profundamente teológica de la persona y misión de Jesucristo. Y vamos aquí a abordar solamente 8 de sus principales aportes teológicos que tiene este Evangelio. Es un evangelio con un énfasis en lo teológico, en la teología. Por lo tanto, abordar estos 8 puntos, pues es lo mínimo que podemos hacer en un curso como este, en donde nuestro cometido, o sea, nuestra meta fue abordar el Evangelio de San Juan y ver cuál es su mensaje teológico y místico para nosotros hoy día, para la actualidad. ¿Alguien gusta iniciar con la lectura de esta primera diapositiva, por favor? Sí, padre. Adelante, maestra. Cristología elevada. Jesús como el Verbo eterno. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Presenta a Jesús como el Logos eterno, preexistente que se encarna para revelar a Dios. Esta afirmación subraya su divinidad plena desde el inicio del Evangelio. No hay un relato del nacimiento de Jesús. En su lugar se enfoca en su origen eterno. Gracias, maestra Marilena. Entonces, uno de los principales aportes teológicos de Juan a toda la Biblia y a toda la fe cristiana, a todo el cristianismo, a toda la humanidad, es más, podríamos decir a toda la humanidad, es el hecho de que nos presenta una cristología elevada. Es decir, empieza por hablándonos del verbo de Dios, el verbo eterno. O sea, el verbo estaba con Dios, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. A eso se le conoce como cristología elevada o también cristología descendente. O sea, empieza de arriba para después descender, para después bajar a la tierra, ¿no? Y por eso es que San Juan es importantísimo, es uno de los platillos fuertes para la cristología, tanto católica como protestante, anglicana, ortodoxa, el Evangelio de San Juan. No puede faltar, pues, en los estudios cristológicos o en la investigación o en la docencia de la cristología. ¿De acuerdo? De ahí la importancia de este evangelio, porque si bien mm, San Juan no habla del nacimiento de Jesús, pero sí se va más allá, se va más lejos y habla de su origen eterno.
¿no? Entonces, esta es el primer aporte teológico del cuarto evangelio que deben ustedes tenerla muy clara. Eh, es cierto que en todos mis cursos que yo imparto nunca hay un examen, nunca hay pero es importante que esto lo tengamos bien claro. Recuerden que quedarnos nada más con el ABC, como sucede en las parroquias, que se da la catequesis, por ejemplo, las charlas a los papás o padrinos de primera comunión o de bautismo de los bebés, pues eso ya quedó atrás. En nuestro caso estamos en un aula bíblica, en un aula de exégesis, de teología, en donde se implica profundizar más, leer más, insistir en una formación más sólida, ¿ok? Y aunque no hagamos exámenes en mis cursos, pero sí es importante que tengan ustedes claridad conceptual, la claridad en los conceptos. Y uno de los conceptos que quiero que queden bien claros en ustedes es que San Juan nos presenta una cristología elevada o una cristología descendente, en donde para él Jesús es el verbo eterno, el verbo que está junto a Dios, el verbo que era Dios, y por lo tanto está desde el principio. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿ok? Sí, maestro, Y perdón. sí, Aquí el Evangelio de San Juan es muy diferente a los otros porque prácticamente empieza desde el Génesis, según yo, no, no, por lo que dice de él. no, licenciado, no porque el Génesis, no, empieza, ¿cómo empieza el versículo 1 del Génesis? ¿Se Bueno, yo acuerda? aquí, sí, sí, yo aquí decía porque empieza con el verbo que decía que el Génesis empezaba que Dios decía que aleteaba sobre las aguas, algo así. Por aquí Ah, dice, sí, bueno, sí, dice, en el principio dice, creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión, oscuridad cubría el abismo y el viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. has- Sí, hasta ahí, Ajá, ¿verdad? sí, sí. sí. Pero cuando habla, licenciado, Dijo Dios, haya la cuando luz. habla del Ajá. verbo crear, del verbo bara, del verbo crear, no se puede tomar como referencia el Génesis y relacionarlo con Juan. con Juan, con el Ah, prólogo de Juan. ¿Por qué? ah, Porque simple y sencillamente Jesús no fue creado, sino fue engendrado. Es decir, desde el principio ya existía, igual que el Padre, igual que el Espíritu Ajá, así Santo, como dice y aquí. por lo tanto no se puede comparar al prólogo de Juan con el Génesis, porque el Génesis hace referencia a las criaturas, empezando por el ser humano, pero también los animales, las plantas, el agua, no, la tierra. En cambio, Jesús, al ser Dios, al ser hijo de Dios, pues es punto y aparte, ¿no? Es otra cosa. Ujú. Mm. gracias por la Sí. aclaración, maestro. Sí, de nada, licenciado, pero sí le entiendo a usted en el sentido de que lo que quiso decirnos, yo me imagino, es que Juan se va más lejos que los sinópticos, así como la Biblia se va en el Génesis es el libro en donde se va más lejos sobre el ser humano, porque se refiere el Génesis a los orígenes del ser humano, a los orígenes de los planetas, de la tierra, del mar, La de la creación. tierra, de los animales, es decir, a la creación en general, ¿no? En ese sentido, sí empatan, sí hay una sintonía entre Juan y el Génesis. Pero aquí estamos hablando de que
de que teológicamente hablando no hay punto de comparación porque el prólogo de Juan habla de que el verbo es el Hijo de Dios, pues, y que siempre ha existido. Cuando utiliza el término en el principio es porque no hay otra palabra que pudiera usar Juan para referirse siempre. El verbo siempre ha estado con Dios y el verbo siempre ha sido Dios. Algunos especialistas en este evangelio dicen que pudo haber utilizado ese término, tal Ujú. vez el autor del cuarto evangelio, ¿no? Pero no lo usó y tenemos que apegarnos a la palabra que usó, que fue en el principio. En el principio era el verbo, pero cuando utiliza el término en el principio no tenemos que entenderlo desde el punto de vista del tiempo, sino desde el Perfecto. punto de vista del ser de Dios. De la O sea, eternidad de Dios, ¿verdad? así es, de la eternidad Perfecto, de Dios, exactamente, perfecto. porque si lo utilizamos desde el punto de vista del tiempo, ahí vamos a caer en el error en el que cayó Arrio. ¿Quién fue Mm, Arrio? Fue un obispo de Alejandría quien en el siglo IV decía, bueno, al principio estaba el Padre y no estaba el Hijo ni el Espíritu, y tuvo que haber un momento en el que el Padre engendrara al Hijo y entonces ya aparece el Hijo y mm. luego también aparece el Espíritu. Entonces, su error diario fue meter en la categoría filosófica de tiempo en Dios, cuando en Dios no existe el tiempo, ¿no? En Dios todo es eternidad. Yo estoy dentro del arrianismo entonces. No, no, Filemón. no estamos diciendo eso, No, Es maestro. no, sí, que, pero No, prácticamente yo me fui a esa cuestión de Arrio, ¿verdad? es que así empieza Filemón, eso es muy normal. Primero el padre y luego del padre el hijo y luego lo, Sí, lo que sigue, ¿no? Así yo sí, sí, también sí, estaría igual. Margarita, sí. sí, pero Sí, lo que nos quiere decir es que en realidad siempre ha existido el Padre, siempre ha existido el Hijo y el Espíritu Santo, Pues ¿no? sí, sí, claro, sí, Porque Dios claro. es una Trinidad perfecta, ¿verdad? Ujú. Muy buena aclaración, maestro. Muchas gracias. Filemón. Así es. Muy bien. Eh, Continuamos, pues. Lo bueno es que no amerita excomulgón, es como, es como, o sea que lo excomulguen. Claro que no, que no. Estoy Claro que entrando no. en herejía. Ándale, sí. Vamos con el segundo. ¿Alguien quiere leer la segunda afirmación teológica de San Juan? Dice, la encarnación, Dios hecho carne, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Uno de los aportes más profundos. Dios se hace humano para vivir entre los hombres. La teología joánica enfatiza que Jesús no solo trae un mensaje de Dios, Él es Dios mismo revelado. Muy bien, gracias, maestra. Ay, Dios Él santo. es Dios mismo revelado, o para ser más exactos desde el punto de vista teológico o dogmático, Él es el Hijo de Dios Pero es que, Dios mismo. que nos revela al Padre y que de paso se revela a sí mismo y revela al Espíritu, ¿no? Entonces, Él Ujú. es Dios mismo revelado. Entonces, esta segunda afirmación es importantísima para que la subrayen. De los cuatro evangelios, el que más resalta esta verdad teológica de la encarnación de Dios es Juan, es San Juan. Por eso es que es el platillo fuerte para la teología cristiana, ya sea católica, ya sea protestante, anglicana, ortodoxa, la encarnación de Dios. Y fíjese que sobre esto ha habido también herejías. Por ejemplo, tenemos la herejías que van contra la encarnación de Dios. Y les pongo las más importantes. El docetismo los docetas decían, como la carne es mala, es impura, es pecaminosa, pues, Jesús no pudo haberse encarnado. Entonces, en realidad, se encarnó de a mentiritas.
fingió que se había encarnado, pero cuando tenía sueño, pues fingía que tenía sueño. Cuando tenía hambre, fingía lo mismo. Cuando se enojaba, fingía que se enojaba. Y esto es tan delicado porque entonces quiere decir que Jesús fingió que murió en la cruz. Al no haberse encarnado, pues su muerte fue fingida. Eso decían los docetas, fíjense. Mientras que los gnósticos, eh, el gnosticismo decía lo siguiente: como la carne es mala, la materia es mala y lo más importante es la mente, y nosotros los gnósticos recibimos una chispa divina que nos hace ser superiores a la chusma, como decía doña Florinda, ¿no? Y su hijo Kiko contra don Ujú. Ramón, ¿no? Que le decían chusma. Entonces, Ay, sí. los gnósticos así pensaban: nosotros somos los non plus ultra, los que más comprendemos el misterio de Dios. En cambio, la gente que no tiene esa chispa divina que tenemos nosotros, pues es gente ignorante, ¿no? Que vive en ignorancia. Y entonces los gnósticos también despreciaban la carne, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, decían: no, pues es que no fue verdadero hombre, ¿no? Es un Dios, es un iluminado Jesús, pero no es verdadero hombre porque la carne es mala. Así también pensaban los gnósticos, ¿verdad? Entonces, dos de las herejías que van en contra de la encarnación de Dios: el docetismo y el gnosticismo, ¿ok? Vamos con el siguiente punto, el siguiente aporte teológico de San Juan. ¿Quién quiere leerlo, de favor? Revelación progresiva y señales. Cuando no habla de milagros, sino de signos, semeia, que revelan quién es Jesús. Cada signo, como las bodas de Cana o la resurrección de Lázaro, tiene un valor teológico. Revela la identidad divina de Jesús y genera fe en los discípulos. Jesús revela al Padre de manera progresiva, especialmente a quienes tienen fe. Muchas gracias, maestra Marilena. Entonces, estamos hablando de que otro aporte importantísimo de San Juan es que nos habla de una revelación progresiva de Jesús. O sea, de manera progresiva va revelándose. Yo creo que esto me lo entienden muy bien las maestras aquí presentes: Ujú, Margarita, Marilena, ujú. Lupita, y también el licenciado Filemón, ¿no? Me refiero en el sentido de que un profesor pues va llevando a sus alumnos Sí, poco a poco. poco a poco, ¿no? Desde el principio no les da lo que les va a dar al final. No se Sobre todo, No, brinca. porque no entienden, porque no no entienden, comprenderían. padre. Sobre todo la maestra María Elena, usted en la enseñanza de un idioma tan importante como es el inglés, Ajá, pues es poco a poco, ¿no? O sea, Claro. no se le puede llevar a los alumnos a correr cuando apenas empiezan a gatear o a a caminar, caminar. ¿verdad? Ajá. Entonces, así Jesús, así Dios, es un pedagogo, es un didacta, es un maestro que fue llevando a sus discípulos poco a poco a conocer a Jesús, a conocer a su Hijo y a conocerse él mismo. Dios primero, dicen nuestros teólogos y teólogas, que, que Dios primero nos escribió una Biblia, que es la creación, la naturaleza, el medio ambiente. O sea, escribió una Biblia, y como no supimos descubrir su presencia a través de esa Biblia, que es la naturaleza, ¿no? El agua, el aire, el mar, los árboles, ¿no? Los animalitos. eh, y entonces se vio en la necesidad de escribir otra Biblia, que fue ya impresa ya con tinta, ¿no? Con papel, que fue la Sagrada Escritura, pues la Biblia. Y esto tiene mucha lógica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un hecho que Dios se nos da a conocer de muchas maneras, pero cuando el ser humano es muy cerrado, es muy obtuso, es muy necio, pues busca otras maneras de darse a conocer. Y una de ellas es a través de su Hijo, ¿verdad? A través de su Hijo Jesucristo. ¿Algún comentario hasta acá?
No, padre, muy claro. Padre, aquí, Sí. o sea, usted nos dijo, bueno, no sé, entiendo que no se utilizan las parábolas, ¿verdad, padre? No, Juan no tiene parábolas. Juan lo que tiene son grandes discursos y Ujú. símbolos, signos, señales, pero no tiene parábolas. Pero Jesucristo habló en parábolas. Así es, Jesucristo histórico, el Jesús histórico habló en parábolas. Y en el Ujú. caso de San Juan, estamos ante una reinterpretación teológica de Jesús. Eso. Ujú. O sea, a lo que nos estamos enfrentando al estudiar Juan, es que es una interpretación teológica de Jesús, de su vida y de sus obras y de sus palabras, pero es una interpretación más profunda. Por eso es el evangelio teológico por naturaleza, por antonomasia, por excelencia. Por eso es el evangelio místico o espiritual. ¿Y por qué creen que se le relaciona con el animalito que es el águila, ¿no? Que el águila, porque es ni el toro puede volar, el toro, que es el de Lucas, ¿no? Ujú. Ni el hombre con el que se representa a Mateo, ni tampoco el león con el que se representa a Marcos, pueden volar como si vuela el águila. Entonces, por eso es Ujú. que Juan es representado con este animal, ¿no? Porque con este animalito, porque hace referencia a la altura, a la profundidad del evangelio y también al punto de partida de Jesús. ¿Cuál es el punto de partida? Pues su presencia junto a Dios. Es el verbo que está junto al Padre, Ujú. y de ahí desciende, ¿no? Como el águila desciende cuando va, por ejemplo, a atrapar una víctima, pues desciende de lo alto, ¿verdad? En picada, ¿no? Para atrapar alguna presa. Y entonces así es presentado Juan, más bien así es presentado Jesús a través de San Juan, del evangelista San Juan. Perdón, Pues maestro. sí, maestro. Quizá Adelante. también Juan consideró que ya no era necesario hablar de las parábolas porque ya estaban dichas y quizás se fue más profundo en su evangelio, tomando en cuenta que pues ya todo lo demás ya estaba, que ya había conocimiento, ¿no? De las parábolas y todo eso. Es totalmente